Historia real. Chile 1970-1990. El gobierno de la Unidad Popular. Chile en 1970 estaba, por supuesto, inserto en lo que pasaba en el mundo, porque estábamos en medio de la Guerra Fría. Guillermo Garín, general, vicecomandante en jefe del ejército. Con las consecuencias que tenía para todos los países del mundo y en particular para aquellos países subdesarrollados que se veían influidos fundamentalmente por la parte ideológica del punto de vista del poder de la Unión Soviética, que era una de las potencias que obviamente se confrontaba con la potencia de Occidente, que era Estados Unidos. Y eso generaba problemas para los países pequeños que obviamente se veían afectados principalmente por el interés de la Unión Soviética de invadir ideológicamente nuestros países en Sudamérica. Bueno, era un país que había sido conducido, por decirlo de alguna manera, al socialismo por el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Hermógenes Pérez de Arce, abogado, periodista, diputado 1973. Que era un gobierno de centro-izquierda, demócrata cristiano, pero de orientación izquierdista, de orientación socialista. Recordemos que el año 1970 está terminando el mandato del presidente Eduardo Frei Montalva. Carlos Cáceres, economista, ministro del Interior 83-84 y Hacienda 88-90. Un mandato que se había caracterizado por un proceso de transformación que buscó la democracia cristiana cuando asumió el poder, en el sentido de llevar adelante reformas de carácter estructural, las cuales tuvieron su contenido fundamentalmente en la reforma agraria y también en la reforma de la minería. La reforma agraria significó la expropiación de muchos predios agrícolas con la intención, y se quedó nada más que en la intención, de entregar la tierra a quienes la trabajaban, los campesinos, cosa que efectivamente no ocurrió. Y simultáneamente se produjo la chilenización del cobre, en que se entregó parte de la propiedad o se expropió parte de la propiedad de la minería. Después se hicieron los pagos correspondientes a la minería internacional, las compañías de cobre internacionales. Y cuando uno analiza ese proceso, observa que detrás de esta reforma estructural estaba el contenido no solamente de trasladar la propiedad a otros sectores, sino fundamentalmente concentrar mayor propiedad en el Estado. El estatismo era lo que, a mi juicio, alimentaba la voluntad del presidente Frei Montalva, tanto en esta parte de las reformas estructurales como también en la categoría de la promoción popular, en el sentido de alimentar las comunidades, las regiones, los territorios, de un pensamiento político más cercano a lo que era el pensamiento del gobierno. Ricardo Martínez, coronel en retiro del Ejército. Creo que fue uno de los peores que ha tenido la historia de Chile hasta esa época. Era grotesco como esta ideología perturbaba la vida completa de los chilenos. Entonces eso era muy, muy triste ver cómo íbamos retrocediendo y nuestra libertad se iba atenuando poco a poco, íbamos viendo que íbamos cayendo más o menos en la órbita del dominio del modelo marxista-leninista. Y hay otro elemento, a mi juicio, que es importante destacar. Durante el gobierno del presidente Frei, el año 1967, el Partido Socialista hace una proclama que posteriormente tendría especial trascendencia en la vida del país, en que señala textualmente que la violencia es un instrumento para alcanzar el poder. La disgregación que se produce en la democracia cristiana, en partidos más de izquierda, como fue el MAPO, como fue la izquierda cristiana, fomentaron esta unidad en el sentido que la fuerza, la violencia, pasaba a ser un instrumento legítimo para alcanzar el poder. Y eso evidentemente genera un ambiente radicalmente distinto a lo que habían sido los años anteriores, en que la paz ciudadana era un elemento clave en las tareas de gobierno. Y entonces la situación en 1970 era, por una parte, de cierto estancamiento económico,
por otra parte, una izquierda muy activa y muy revolucionaria, y eso ocasionaba que la policía secreta del régimen tuviera que actuar contra los terroristas, y eso originó una acusación de atropello a los derechos humanos que se tradujo en una presentación de 100 abogados socialistas, entre los cuales actuales estaba Ricardo Lagos, acusando al régimen de Eduardo Frei Montalva de tortura. Presentación ante la Corte Suprema. Eso se publicó en la revista Punto Final de agosto de 1970. Fue un suplemento completo. Y fue una acusación bastante sustanciada, parecía a las actuales, o sea, acusaban a carabineros de torturar a los milistas que caían presos y a la policía de investigaciones también. Pero esos servicios funcionaban en el sentido de combatir a los terroristas del MIR. Y lo nombro a él porque eran 100 abogados socialistas, por lo menos, que firmaban el documento. Y yo una vez se lo recordé a Ricardo Lagos en un programa cuando éramos ambos candidatos a senadores por Santiago del año 89. Y él dijo que era otro Ricardo Lagos, pero yo comprobé en la biblioteca que era él. Porque a él lo incomodaba naturalmente en ese tiempo. Él era aliado de Elwin y de la Democracia Cristiana. Pero efectivamente fue él. O sea, la acusación de torturas documentadas empezó en la Democracia Cristiana. El presidente Salvador Allende venía con la idea de instaurar un gobierno de extrema izquierda que perseguía en el fondo destruir todo el aparataje productivo de Chile, transformar la economía en una economía centralizada, que es la típica de los países comunistas, que eso significa de que todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, y el Estado maneja todo, y también aumentar la toma de los campos productivos que había en Chile. Para que tengan una idea, más o menos, durante el periodo de Salvador Allende se tomaron 4.500 campos a lo largo de Chile, todos productivos. Bueno, Salvador Allende era un burgués en el fondo, en su modo de vida, pero siempre de ideas muy de izquierda. Y Allende sí era, yo diría que era marxista. Y el marxista no se detiene ante nada. Su lema era avanzar sin transar. Y eso lo refleja como extremista de izquierda que era. La meta nuestra es el socialismo integral, científico, marxista. Y había sido en algunas ocasiones adversario de los comunistas, en otras ocasiones el candidato de los comunistas. Con lo que se ha sabido después, publicaciones, Allende ya pasó a quedar totalmente sometido al Partido Comunista porque estaba incluso recibiendo dineros del KGB soviético. Y eso se supo por el archivo Mitrokin, que fue un desertor del KGB soviético, que reveló todos los detalles de incluso cómo se llamaba Allende en el KGB como agente en Chile. Su chapa era líder, ¿no? Y al líder se le pagaba, se le hacían regalos. Él hacía a veces peticiones de regalos. Por ejemplo, hizo una vez una petición de esas muñecas rusas que se van batiendo una adentro de otras que se llaman, creo que matrioshka, y le donaron una colección de matrioshkas. Entonces era una persona que en ese momento era el favorito del Partido Comunista también, y eso quedó de manifiesto con los documentos que se han publicado después. Bueno, hubo tres candidatos: el candidato don Jorge Alessandro Rodríguez, que representaba la centro derecha, era el representante de los partidos conservador, liberal y parte también del partido radical. Estaba también don Radomiro Tomic, que representaba a la Democracia Cristiana, y finalmente el candidato Salvador Allende, que fue el que finalmente triunfó en la elección, que representaba a los sectores de la izquierda más tradicional y también al Partido Comunista, dado que Pablo Neruda había dejado la candidatura y había permitido que el Partido Comunista apoyara la presidencia o la candidatura del presidente Salvador Allende. Ahí se produce un hecho muy importante también en la vida del país, en el sentido de que la diferencia de votos que hubo entre el candidato Alessandri
y el candidato Salvador Allende fue una diferencia de 30.000 votos, prácticamente no significativo. Pero esto implicó que, dado que ningún candidato obtuvo la mayoría de los votos ciudadanos, fue el Congreso Nacional el que finalmente determinó quién ganaba la presidencia. Y ahí se produce el famoso acuerdo llamado Estatuto de Garantías, que se firma dentro de la democracia cristiana, y los partidos que apoyaban al presidente electo, no presidente electo, al candidato que había obtenido la primera mayoría, Salvador Allende, y se genera este acuerdo para que en el Senado de la República, en el Congreso Nacional, los diputados y los senadores de ambos partidos, de la izquierda y de la democracia cristiana, voten a favor del candidato Salvador Allende, y de esa forma él adquiere la presidencia de la República. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gosse. Se levanta la sesión. Años más tarde, un famoso escritor francés, Roger de Rey, señaló, entiende, que la firma del Estatuto de Garantía había sido simplemente la fórmula para llegar al poder. Después lo que se hiciera con el poder no tenía ninguna relevancia. Roger le dice al presidente Allende que cómo se le ocurrió firmar ese Estatuto de Garantía. Entonces le dice, bueno, sí, lo importante era asumir el poder para poder llevar adelante nuestro modelo político. Cada uno con su posición política, por su momento, muy definida. Salvador Allende, representante de la izquierda más radical, digamos, un político con mucho oficio, porque lleva 2 postulaciones anteriores y solamente en la tercera le resultó y terminó siendo el presidente de la República. Obviamente su proyecto, su modelo era marxista-leninista. En consecuencia no había duda para dónde nos llevaría ese gobierno. La propuesta del candidato Allende era básicamente transformar a Chile en un país tipo Cuba, porque de hecho eso es lo que Fidel Castro quería para Chile, y eso se reflejó y se pudo verificar, ¿no es cierto?, con los famosos cordones industriales, donde se tomaron todas las industrias, pero ninguna de ellas trabajó, donde se tomaron más de 4.500 campos productivos que ninguno trabajó, todos quedaron ahí abandonados, y seguidamente se esforzaron mucho en separar a las familias en general, porque lo que buscan los comunistas en general, su primer objetivo es separar a la familia, porque ese es el núcleo que a la izquierda en el mundo le ha costado poder destruir para lograr sus objetivos. Y ese era uno de los objetivos que tenía Salvador Allende, y que afortunadamente no lo logró porque se dieron circunstancias bastante potentes, y es que la gente comenzó a pasar hambre. ¿Cuál es la tarjeta? A ver, la muestra. Esta es la tarjeta de racionamiento, yo tengo 14 raciones. Aquí te dan 2 calugas de caldo, así de 4 calugas cuando llegan, ¿ves? O si acaso llega más, dan más. Igual todas esas cosas, el café, la leche, todas esas cosas son racionadas. ¿A usted le alcanza con eso? Sí, nos alcanza, y si no nos alcanza, lo hacemos alcanzar comprando otras cosas, otros artículos. Cuando el país, cuando las empresas dejan de producir, cuando se paraliza todo el aparato productivo de Chile, obviamente se produce una escasez que es evidente, y la gente comenzó a pasar hambre. Y eso hizo de que la mujer chilena tomara la bandera de la lucha contra el gobierno de Salvador Allende. Bueno, Alessandri era un candidato de derecha muy respetado. Él había tenido toda una carrera en la administración pública, en la política, había sido elegido senador, había sido presidente de la República, entonces ya tenía un cartel suficiente, pero estaba en un estado de edad avanzada, eso lo perjudicó en la campaña, y
En realidad, el programa que él habría llevado adelante habría sido parecido al del gobierno militar. Así que habría sido un gobierno de derecha con políticas de libre mercado, esa era la idea. Alessandri era un empresario, fue presidente de la papelera, era un hombre conservador, y lo que él quería básicamente era el desarrollo económico, político y social de Chile. Eso es lo que buscaba Jorge Alessandri. Yo sigo sosteniendo hasta hoy que yo creo que Jorge Alessandri ganó la elección del 70, pero había un pacto secreto entre el candidato de la extrema izquierda, que era Salvador Allende, y el de la democracia cristiana, que era Radomiro Tomic. Y era secreto, así que ni siquiera en la democracia cristiana lo conocían, pero ellos dos habían pactado de que en caso de ganar Alessandri, si era por menos de 100.000 votos de diferencia, iban a votar el uno por el otro. O sea, aunque si hubieran salido segundo, habrían sido elegidos presidente de la República Allende o Tomic, de acuerdo con ese pacto. Entonces yo creo que de hecho en la elección debe haber habido muchos votos de Alessandri que se fueron por la falta de vocales de apoderados de mesa y controles que se producen cuando la gente no participa activamente en la política, y en eso la democracia cristiana y la izquierda eran mucho más activas que la derecha. Mira, la elección misma, yo creo que recuerdo que teníamos preocupación de qué es lo que podría pasar en la elección, incluso violentina. Habían ya movimientos extremistas en actividad. Entonces teníamos bastante preocupación y nos correspondía, por supuesto, supervisar desde el punto de vista de la seguridad, digamos, el desarrollo del acto electoral. Fue una campaña, me parece que tranquila en general, no recuerdo mucho detalle, pero no tuvimos que intervenir en grandes cosas. Creo que siempre existió la duda de que pudo haber habido fraude, que pudo haber habido fraude. De hecho, posteriormente, ya electo Allende, se investigó, recuerdo, algunos actos que pueden haber constituido alguna irregularidad en la elección. O sea, hubo siempre dudas. Así que yo siempre he tenido la sospecha, porque todas las encuestas lo indicaban así, que Alessandri efectivamente ganó el 70, pero como fue por una diferencia menor, bastaba un voto por mesa ya para dejarlo segundo, como efectivamente quedó. Así que yo sospecho que esa elección no fue bien controlada. De hecho, la derecha se desentendió un poco, no llegó apoderado y perdió por 39.000 votos con Salvador Allende. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, prometo. De conformidad con lo resuelto por el Congreso Pleno, procedo a haceros entrega de la insignia del mando supremo de la nación. Cuando uno compara el planteamiento del candidato a la democracia cristiana, Radomiro Tomic, con el planteamiento de la candidatura de Salvador Allende, no había diferencia significativa. O sea, el mundo chileno se había volcado hacia la izquierda. Así que independiente que haya habido fraude o no fraude, si uno suma las votaciones de Tomic más la votación de Allende, el país estaba inclinado a una posición de izquierda que se había iniciado en el gobierno de la democracia cristiana. El presidente Allende no alcanzó la mayoría. En esos años no había segunda vuelta y por supuesto que fue necesario la intervención del Congreso para elegirlo presidente de la República. Había gran desconfianza por su línea política bastante conocida y se le exigió prácticamente al presidente Allende que para poder elegirlo a él, porque podrían haber elegido entre las dos primeras mayorías, podrían haber elegido al presidente Alessandri, pero para apoyar al
presidente Allende, fue necesario que el presidente se comprometiera formalmente ante el Congreso a respetar la Constitución, las leyes y en consecuencia mantener el modelo que vivíamos en esos años en Chile. Eso en cuanto a los candidatos. Allende, por supuesto, incluso después lo confesó, que él firmó el estatuto de las garantías como una estrategia para alcanzar el poder y poder llevar adelante a su vez, valga la redundancia, para aplicar su modelo a Chile. Sabíamos para dónde íbamos. Esas eran las figuras políticas que en ese momento estaban en juego. Fue una elección extremadamente estrecha. Hay que desmitificar un poco las cosas. Salvador Allende nunca fue electo por el pueblo de Chile. Jamás. ¿Por qué? Y eso es lo que se le olvida a muchos historiadores, contar lo que fue la realidad. De acuerdo a nuestra Constitución, que era la del año 25, establecía de que si alguno de los candidatos a la presidencia de la República, las primeras dos mayorías, no lograba el 51% o el 50% más uno, que es lo máximo, el Congreso Nacional es el que designaba al presidente de la República entre las dos primeras mayorías. Por lo tanto, podía haber designado a Allende o haber designado a Alessandri. Por eso yo sostengo y mantengo que Allende jamás fue electo por el pueblo, como dice. Fue un presidente designado con una maniobra política donde cayó redondita la democracia cristiana. Las medidas que más perjudicaron a Allende no fueron tanto las que tomó su gobierno, sino las acciones de los elementos de izquierda que pasaban por sobre las políticas de gobierno y a las cuales Allende no se oponía. Por ejemplo, las tomas de fábricas, de fondos, de viviendas. Y eso desarticuló completamente su gobierno, porque probablemente él decía que deseaba hacer esta revolución dentro de la legalidad. Y probablemente si hubiera podido lo habría hecho, pero su gente actuaba de otra manera. Entonces se tomaban las fábricas y estaban ahí. Y entonces el dueño de la fábrica interponía un recurso judicial y ordenaba desocupar la fábrica. Y Allende no daba el auxilio de la fuerza pública para desocupar la fábrica. Entonces se formó lo que pasó a llamarse el área social de la economía, que no era social en el sentido legal, sino que eran todas las entidades, fondos, fábricas, viviendas que se habían tomado. Y eso le desarticuló completamente la economía. El candidato Allende tenía una propuesta muy clara y conocida por toda la ciudadanía. El ánimo, el propósito que él tenía era transformar a la sociedad chilena a una sociedad marxista-leninista. Ese era el propósito fundamental. Y cuando uno lee las llamadas 40 medidas, que fueron como el argumento central de la campaña de Salvador Allende, uno deriva de esas 40 medidas el pensamiento muy claro en que todas las medidas que estaba pensando tomar era transformar a la sociedad chilena en una sociedad marxista. Creo, entiende, que ese era el gran propósito del programa de Salvador Allende y fue lo que intentó hacer en los 3 años que duró su presidencia. Y cuando uno hace una especie de división del periodo del presidente Allende, observa una unidad de objetivos muy clara en cada uno de los 3 años en que él gobernó. El primer año, el año 1970, fundamentalmente el año 1971, yo lo llamaría el año de las expropiaciones. El presidente Allende, ya en el ejercicio del mando, recuerdo perfectamente bien, la noche de Año Nuevo, entre el año 70 y 71, él anuncia la estatización de todo el sistema crediticio chileno. Muy convergente y muy coherente con la idea de quien maneja el crédito, al final maneja todos los niveles de producción. Una primera medida muy clara y muy precisa. Posteriormente vino la estatización de las minerías del cobre, segundo paso en el ánimo de concentrar el poder económico en manos del Estado, que se transforma posteriormente en poder político. El segundo año yo lo caracterizo por el año de la inflación. Y ahí recuerdo una frase de un pensador marxista muy clave
en lo que ha sido la concepción marxista, que señalaba que la mejor manera de destruir el sistema capitalista era destruir el valor de la moneda. Cuando se pierde el propósito de la moneda, que es servir como medio de intercambio, ahí surge inmediatamente la necesidad que una entidad superior comience a administrar el proceso de intercambio de bienes y servicios. Y eso Allende lo tenía muy claro, y la inflación, el ministro de Hacienda en ese entonces era don Américo Zorrilla, persona de recordada memoria, un obrero gráfico del diario El Siglo, sin tener tampoco las competencias profesionales para ejercer el cargo, aumentó el gasto público en forma desmedida. En ese entonces no había un banco central autónomo independiente, y eso se traducía finalmente en crecientes procesos de inflación. La medida tomada por Allende que más afectó a la sociedad chilena fue el destruir el aparato productivo de Chile, tanto en lo que era la parte industrial como era la parte agrícola. Y eso lo logró de forma muy rápida. Había mucha gente ciega que lo seguía creyendo que íbamos a tener un paraíso sobre la tierra, y rápidamente conformó los famosos cordones industriales, los cuales objetivamente no tenían ninguna intención de hacer andar las industrias, sino que solamente tomárselas. De hecho, hay muchas de ellas que destruyeron la maquinaria que había en la industria para la producción. Soy uno de los primeros fundadores de ese comité, me mortificó hasta así. Quiero que los compañeros también se mortifiquen y estamos unidos por la unión para echar abajo los patrones. ¿Y usted, compañero, a dónde trabaja? En CIEM Ditela. ¿Dónde? CIEM Ditela. O sea, usted es obrero industrial. Sí, dirigente del cordón Vicuña Maquena. ¿Y aquí está haciendo acá la toma de fuga? Nosotros vemos de que es necesario unir la clase obrera con los compañeros campesinos para golpear así junto a los patrones, en la medida, digamos, que los problemas que tenemos son problemas conjuntos y que tenemos que solucionar y buscarle una solución como clase. ¿Y cómo ha resultado esta unión obrero-campesino aquí en Maipú? Aquí yo creo que es la primera muestra clara de lo fuerte y efectiva que es precisamente la unión obrero-campesina, porque hay 39 predios tomados con base de apoyo de obreros del sector Cerrillo y algunos de Vicuña Maquena. Y la gente de izquierda que se apoderaba de las fábricas las aprovechaba en beneficio propio. Entonces, por ejemplo, si un caso concreto que hubo, se apoderaron de una fábrica de refrigeradores que era el grupo Javier Vial, y entonces no había refrigeradores porque no producía la fábrica. ¿Y por qué no producía? Porque los que producían los vendían los trabajadores para beneficio propio. Entonces empezó a operar un mercado negro que desarticuló completamente la economía. Por ejemplo, llegó un juez a un supermercado que estaba tomado y ahí fue agredido el juez. De hecho, le rompieron la ropa y lo golpearon y lo echaron. Y el juez no pudo hacer su diligencia, o sea, él iba a comprobar que estaba ilegalmente tomado. Bueno, eso lo comprobó porque lo agredieron y lo echaron. Pero el gobierno no proporcionaba carabineros para desocupar el supermercado, entonces seguía ocupado. Entonces esa fue la situación caótica que se creó en el país y que llevó a que hubiera se puede decir, un vuelco popular para echar a Allende. Porque la verdad es que Allende fue echado por una mayoría popular, porque fueron los representantes de la mayoría los que le pidieron en la Cámara a los militares que lo echaran. El anuncio por parte del ministro Fernando Flores, de ese entonces, del inicio del racionamiento. La escasez que se había producido como consecuencia del deterioro de la actividad productiva llevó al gobierno del presidente Allende a la exigencia de colocar tarjetas de racionamiento, que al lado entiende de ser una medida económica, de distribuir los bienes, tenía también un sentido político. Cuando la alimentación depende de la autoridad de gobierno, evidentemente que se pierde la libertad. O sea, cada una de las etapas fueron, a mi juicio, muy convergentes con este planteamiento que hizo el candidato Allende, que a lo mejor muchos no creímos que podía hacerse, porque él lo planteó con mucha coherencia y con mucha claridad y con mucha transparencia, y eso hay que reconocerlo,
se manifestaba claramente en cada una de estas tres etapas la voluntad del presidente Allende de transformar a la sociedad chilena en una sociedad marxista. Y se habló, ¿no es cierto?, de la vía chilena al socialismo. Pasó a ser casi como ejemplo para muchos países que se podía llegar al socialismo por la vía democrática. El presidente Allende había sido elegido democráticamente y por la vía de la democracia estaba conduciendo a la sociedad chilena a una sociedad socialista marxista. Bueno, la más elevada, digamos, de las medidas del presidente Allende que dañó la convivencia de los chilenos fue este intento de aplicar el modelo marxista-leninista en Chile. Los chilenos somos amantes de la libertad y ese modelo lo teníamos aquí a la cuadra con Cuba, que realmente era una cárcel de tipo comunista, y obviamente que para nosotros eso no era el ideal. Yo creo que la gran masa de los chilenos no quería esa. Pero esa fue, para mi gusto, la principal medida tomada por el gobierno del presidente Allende para someternos al modelo que era muy cercano a sus ideas. Así que esa fue la principal de las. Y bueno, otras medidas, por supuesto, la intervención del aparato productivo, que obviamente creó un desabastecimiento en el país que afectó a todo el país. Recordemos que nos quedaban pan para 3 días o harina para 3 días, eran las declaraciones del mismo. Yo recuerdo cuando empieza a pasar todas estas cosas, yo estaba, me acuerdo, en una guarnición por allí, alejada de Santiago, y conocí a un profesor con el cual participaba en un directorio de un club deportivo. Y yo en el año 70, este profesor era comunista. Era bastante, un hombre bien ilustrado y moderado, por supuesto, con el cual se podía conversar. Era el año 72, 1972, y ya el país estaba en plena decadencia y bueno, estábamos ya se había pasado ese primer año que fue bastante, digamos, las medidas populistas tuvieron efecto y teníamos aparentemente un bienestar en desarrollo en el país. Pero el año 72 ya se acabó y empezó a funcionar la máquina de producir billetes y la inflación se dispara y empieza a afectar a toda la ciudadanía. Le pregunto a este hombre, oye, ¿pero qué están haciendo? El país se está destruyendo con todo el aparato productivo. Y él me dijo, que yo sorprendido, capitán bastante inocente en política, él me dijo, mira, lo que pasa es que ustedes no comprenden. Hay que efectivamente, en otra palabra seguramente, destruir todo para que a partir de ahí surja el país socialista que va a conseguir el bienestar efectivamente de todos los chilenos. Con eso yo me quedé vacunado inmediatamente y sabía para dónde íbamos y cómo íbamos. Y yo ahí mismo pensé, fíjate, y esto es una cosa, una infidencia, porque no se lo contaba a nadie, pero me di cuenta que esto iba a terminar en manos nuestras. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Lo que pasa es que el factor Fidel Castro fue gravitante en el gobierno de Salvador Allende. Intervino mucho, podríamos decir, en la política interna, llenó el Estadio Nacional, habló horas ahí, se veía como que tenía un respaldo popular grande, pero él se desilusionó de lo que vio en Chile en cuanto vio que el gobierno estaba fracasando en llevar adelante una política que fuera viable, ¿no? Recordemos que el año 1959 ocurre la Revolución Cubana. Asume Fidel Castro el mando de la nación
Y allí se genera una reacción por parte de Estados Unidos en el sentido de que la llegada de Fidel Castro a la presidencia de un país latinoamericano podría significar una influencia del pensamiento marxista en el resto de los países latinoamericanos. Y el presidente Kennedy, como una manera de contrarrestar esta evidente influencia que podía tener el mundo marxista en Latinoamérica, establece lo que se llamó la Alianza para el Progreso. Una alianza que implicaba de que Estados Unidos le iba a entregar recursos de crédito y de ayuda a los países latinoamericanos en la medida que estos países llevaran adelante las denominadas reformas de estructura. Chile fue el campeón de esa reforma en el gobierno de Frei y en el gobierno de Allende. Y desconozco si recibió algún dólar proveniente de la Alianza para el Progreso, pero las reformas estructurales finalmente se hicieron. Lo que quería Cuba era precisamente de que tuviera éxito el gobierno de Allende para así poder ir instalando gobiernos de izquierda en el resto de los países de América Latina. Y por eso que era tan importante y hay que acordarse de que cuando vino Fidel Castro a Chile, estuvo un mes. Estuvo un mes en Chile, cosa muy poco habitual. Las visitas de los jefes de Estado, si se le puede llamar jefe de Estado a un dictador, como Fidel Castro, no duran más de 3 días, eso es lo que dice el protocolo internacional. Por lo tanto, él lo que vino a hacer es a controlar cómo iba avanzando el proyecto llamado Salvador Allende en Chile. Entonces, él durante la visita declaró que él se había hecho mucho más extremista y más socialista y más radical de lo que había llegado, porque había visto en Chile cuál era la consecuencia de permitir que existiera una oposición y que existiera libertad de prensa que denunciaba todas las situaciones que pasaban, cosa que en Cuba él no permitía. Entonces, en Cuba todavía no había registrado una decadencia tan grande como la que vino después, pero ya tenía muchos problemas. Entonces, en el fondo él dijo, eso lo dijo públicamente, me voy mucho más extremista, dijo, radical y socialista que nunca, porque se dio cuenta de que el socialismo en democracia no funciona, y eso es lo que él comprobó en Chile. Y eso es verdad, el socialismo en democracia no funciona, no ha funcionado en ninguna parte. La influencia de Fidel Castro, yo creo, entiende que él vino a apoyar la gestión del presidente Allende. Se había consolidado este pensamiento marxista y él veía, entiende que Allende mostraba una cara distinta, en el sentido de que por la vía democrática se podía llegar al socialismo marxista. Y por lo tanto, él se consideraba con la necesidad de darle el apoyo con su visita, que originalmente era de pocos días y se transformó en una visita muy larga, digamos, que prácticamente recorrió buena parte del país, y al final poco menos que Allende ya le decía, hasta bueno ya, ¿no es cierto?, mejor que se vaya, con los discursos que pronunció en el Estadio Nacional y que generaron evidentemente bastante molestia por esta permanencia tan prolongada, que ningún presidente de la República, que está evidentemente preocupada por lo que acontece en su país y viaja, ¿no es cierto?, por periodos muy cortos de tiempo, esta estadía significaba que Fidel Castro le daba una especial importancia a lo que estaba ocurriendo en Chile. Y se constituyó prácticamente en un activista de alto rango, digamos. Y yo creo que esa fue la finalidad y por supuesto, como era un orador, por lo menos muy prolongado, por decirlo entre comillas, la gente lo escuchaba. Y como había operado una propaganda y el manejo comunicacional para promocionar a Fidel Castro, tuvo su público y bueno, yo creo que también sirvió para que los que no comulgaban con esas ideas se dieran cuenta de cuán poderoso era el efecto de la participación de Cuba en estos modelos de gobierno que se trataban de incorporar a los países, especialmente subdesarrollados de Latinoamérica. Conocer lo que esos partidos han logrado en los sectores de pobladores, la gente con menos conciencia, tener arraigo, en algunos sectores del campesinado. Tú sabes que hay una masa en Chile de un porcentaje alto de analfabetos, gente que no hemos podido inclusive todavía incorporar,
plenamente la lucha del pueblo. Bueno, yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, más desarrollados, y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas, y que tratan por tanto de ganar masa con la demagogia, si es posible, en los sectores más atrasados de las capas humildes, y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar: si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la Unidad Popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. De manera que sea un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena, a mi juicio. Que hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. Había libertad de prensa, pero con atentados contra la libertad de prensa por parte del gobierno. Cerraba diarios con frecuencia. La Mañana de Talca, recuerdo unos diarios cerrados, clausuraba radio. Yo tenía un programa en la Radio Agricultura y de repente clausuraban la radio y pasaban semanas sin poder transmitir. Entonces era una libertad de prensa que sufría atentados por parte del gobierno, pero que no era suprimida por el gobierno. El diario El Mercurio en toda su historia nunca había sido suspendido de circulación, y un juez de izquierda decretó la suspensión del Mercurio y dejó de salir varios días. Pero entonces se presentó un recurso ante la Corte Suprema y el Mercurio pudo volver a reaparecer. Quiero señalar frente a ustedes lo que es la moral de alguna prensa. Que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. O sea, funcionaba más o menos el Estado de Derecho con una visible vocación del gobierno por evitar el ejercicio de todas estas libertades, porque obviamente no le convenían. La prensa de oposición creaba un clima de impopularidad por el fracaso de las políticas de gobierno, y ellos estaban poco a poco armándose, en el sentido de tener armas, para dar un golpe. Eso era evidente que iba a suceder. Y el propio Allende en una oportunidad cayó en una trampa sin darse cuenta, porque recibía muchos periodistas extranjeros, lo entrevistaban a él, y en una oportunidad él creyó que recibía a un periodista alemán de Alemania Oriental y suponía que era comunista como él. Y entonces el periodista en este malentendido que Allende no percibió, le preguntó si iba a haber elecciones en 1976 de presidente de la República cuando terminaba su plazo. Y Allende le dijo paladinamente, pensando que era comunista y que eso no tenía consecuencias, le dijo: no, compañero, sí, sabemos que no puede ser así. Y el periodista alemán occidental lo publicó así en Alemania Occidental, y se prestó para muchos comentarios aquí en Chile, porque Allende involuntariamente cayó en una trampa. Porque acordemos que en ese tiempo prácticamente la televisión era incipiente, por lo tanto las radios también, entre ellas estaba la Radio Agricultura, que era absolutamente una radio que le hizo la pelea hasta el final a Salvador Allende, y en su momento la Radio Cooperativa, que también fue opositora a Allende, y por eso fueron en algún minuto silenciadas, al igual que algunos canales de televisión, de los pocos que había, especialmente en las regiones, se los tomaron y los silenciaron, porque no querían de que la gente se enterara de qué es realmente lo que estaba haciendo el gobierno de Salvador Allende, porque no hay que olvidar de que el presidente Salvador Allende no tenía mucha libertad para hacer lo que él quisiera. De hecho, hay varios de los ministros de Estado que él tuvo de que no sabían leer, y algunos no sabían leer ni escribir. Entre ellos la señora Mireya Baltra, que anteriormente fue ministra de Trabajo, y de la que me acuerdo porque falleció hace un par de días, y como 3 o 4 más, que Vergara, me acuerdo que también está en la misma condición. Por lo tanto, no habían muchas expectativas en que
fuese un gobierno de que quería ir bien con la calidad de ministros que él había nombrado y que yo creo que se los impusieron. La televisión era pluralista pero con obstáculos. Por ejemplo, obstáculos que tuvieron importancia después internacional. Canal 13, que era el canal de mayor audiencia porque era de oposición, y la oposición se había hecho muy fuerte, más fuerte que el gobierno, en términos de opinión pública, empezó a extender sus transmisiones y quiso, para igualar a Televisión Nacional, y quiso instalar en Concepción un canal 13 de Concepción, y allá el gobierno entonces instaló un mecanismo que interfería la señal del canal 13. Recuerdo el programa, hasta esta hora se improvisa, famoso programa en que intervenía Jaime Guzmán y otro, digamos, creo que es Jaime Celedón, y otras personas que probablemente los nombres no los recuerdo, Julio Martínez, los nombres no los recuerdo todos ellos, pero evidentemente que se transformaron en un círculo de conversación en que evidentemente daba la oportunidad de expresar con mucha libertad los puntos de vista, y ahí surgió la figura de Jaime Guzmán en la defensa nuevamente de los valores y principios que alimentaban una sociedad de libertad. Yo creo, sin embargo, que la diferencia entre este gobierno y los anteriores es que nunca estuvimos más sostenidamente en descenso que ahora. En el pasado en Chile había habido etapas mejores, etapas peores, malas, algunas malas, otras bastante mejores de lo que tú crees. Pero ahora vamos en una pendiente guarda Aquí baja. se trata de constatar que absolutamente todos los partidos politiqueros han pasado por el gobierno. Y el resultado para los chilenos ha sido catastrófico. Claro, mira, entonces, ¿seguimos con los males menores o cortamos esto de raíz? Tu conclusión es muy sencilla, Rodrigo. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición. Y existe un tercer sector organizado que se llaman las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Yo creo, entiende, que el Mercurio publicó, intentaron, no me cabe la duda que hubo intentos de alguna manera. Incluso se habla de que Salvador Allende en algunas conversaciones privadas manifestó que el deseo de él habría sido expropiar, ¿no es cierto?, el diario del Mercurio, pero yo creo, entiende, que el Mercurio tuvo una etapa, ¿no es cierto?, de contención realmente muy importante y permitió, entiende, que se expresara. Apareció el diario La Tribuna, vinculado con Renovación Nacional, en que en esta característica un poco, ¿no es cierto?, de la cuarta, ¿verdad?, que conocimos posteriormente en forma, digamos, humorística y en forma muy realista, explicaba lo que estaba aconteciendo en Chile y generó también una simpatía hacia ese periodo, ¿no es cierto?, que con bastante voluntad y con bastante transparencia defendía también los valores cercanos al pensamiento de la centro-derecha. La izquierda tenía medios de comunicación, especialmente prensa escrita, que tenía medios que obviamente se dedicaban a dar a conocer las bondades de todo este modelo que se estaba aplicando en Chile y en consecuencia, pero eso dejaba en evidencia justamente esto que yo te resaltaba, en el sentido de que la libertad se estaba restringiendo cada vez más, la libertad. Y podíamos tener, como teníamos el modelo aquí, como digo yo, a la vista en Cuba, estábamos viendo que nuestro país podía pasar a integrar este grupo de los países subyugados por la Unión Soviética a través de Cuba, como también quedó en evidencia la presencia de muchos cubanos en Chile, que eran no solo activistas, sino que algunos soldados, entre comillas, de la causa de ellos. Así que ahí fíjate que una cosa que ocurrió en esos años ya, principios del 73, por ejemplo, un gran chileno, que era don Juan de Dios Carmona, que era senador, me parece, recuerdo que pidió una vez a los organismos pertinentes que le informaran de la presencia de muchos ciudadanos de la órbita soviética, o sea, especialmente los países orientales, de Europa Oriental. Y sorpresa, era una lista que ocupaba puestos en diferentes actividades del país, manejada fundamentalmente por el Estado,
de alrededor de 6.500 ciudadanos de esos países que habían llegado a Chile. Entonces todo eso configuraba un cuadro de pérdida de la libertad que a nosotros nos es tan querida. Entonces la prensa empezó a denunciar estas cosas, pero bueno, desgraciadamente seguía en el poder, digamos, el poder derivando más a una situación radical en el país, y se empezaba a configurar un cuadro muy peligroso de guerra civil, porque las posiciones estaban muy confrontadas, así que podíamos, se quebraban las Fuerzas Armadas después y nos metíamos en una guerra civil muy grave, muy peligrosa. Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo, permanente, hasta si ellos lo buscan, si ellos lo provocan, habla el enfrentamiento forzado. Si ellos lo buscan, si ellos lo provocan, habla el enfrentamiento forzado. Los factores que motivaron la intervención militar y no el golpe de Estado, como suelen llamarle, y lo voy a explicar. El día 23 de agosto del año 73, después de haber hecho una votación mayoritaria, que fueron 80 votos contra 23, en el que se declara de que Salvador Allende se ha salido de la Constitución en reiteradas oportunidades, por lo tanto su mandato se declara ilegal y tiene que abandonar la presidencia de la República. A la semana después hace lo mismo la Corte Suprema de Justicia y posteriormente el Contralor General de la República. Basado en esos tres aspectos que son de mucha importancia y estaban dentro de la Constitución Política de la República de esa época, que era la del año 1925, repito, lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue pronunciarse, y esa es la razón de por qué se define como pronunciamiento militar y no golpe de Estado. Y le voy a poner un ejemplo súper claro. Si las Fuerzas Armadas intervinieran hoy, sería un golpe de Estado. Bueno, la razón inmediata fue el llamado civil, que el acuerdo de la Cámara les dijo a los comandantes en jefe, que eran ministros de Allende en ese tiempo, los tres comandantes en jefe de aviación, del ejército y de la Armada, eran ministros de Allende. Entonces el acuerdo de la Cámara les dijo que tenían que poner término a las situaciones de hecho existentes, y ellos lo interpretaron como un mandato para ponerle término al gobierno de Allende. Y actuaron si en el fondo este fue un golpe civil ejecutado por los militares. Y en la Cámara, yo era diputado cuando se discutió el acuerdo, había diputados de la izquierda que decían eso, decían este es un acuerdo para que los militares se tomen el gobierno, es un golpe de Estado. Y yo obviamente también leí el acuerdo y decía eso. Entonces la causa inmediata fue que los militares recibieron un recado de los civiles para tomarse el gobierno. Y lo hicieron. Bueno, el factor principal a que los militares actuaran fue precisamente la solicitud que hizo el Congreso Nacional basado en la Constitución Política de 1925, que no solamente establecía, sino que disponía de que las Fuerzas Armadas tenían que cuidar la institucionalidad del país y era de su responsabilidad hacerlo. La intervención de las Fuerzas Armadas fue provocada por la ciudadanía que pidió la intervención de las Fuerzas Armadas, además con las instituciones políticas, porque la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, estaban todos viendo que estábamos yéndonos al fracaso más grande de este gobierno y con el daño consiguiente al país. Y bueno, estaban pidiendo que alguien parara esta vorágine de comunismo que se estaba llevando adelante este modelo destructivo para todo lo que era nuestra institucionalidad y nuestra convivencia entre los chilenos. Así que
no me cabe la menor duda que eso fue la principal causa que nos llevó a la intervención. Eso y esta lucha de los transportistas que ya se libró en octubre, esta vez tiene que ser una batalla hasta las últimas consecuencias. Así lo hemos entendido todos los que estamos apoyando a los transportistas en su justa lucha. Porque tiene destruido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Inmundo, comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Uno, la crisis económica, que era terrible. O sea, Allende, el 7 de septiembre del 73, publicado en el Mercurio, decía, queda harina para pocos días más. O sea, como diciéndole al país, van a tener hambre, no tienen que comer, porque no comer pan ya es lo máximo. Entonces había un caos total en la economía. Entonces era evidente que iba a haber un autogolpe. Y esto se producía no porque alguien lo denunciara, que lo denunciaban. En el Senado hay un discurso de Elwin que yo he publicado en mi historia del gobierno militar, lo publiqué como un antecedente, en que en el Senado él dice prácticamente que el país está al borde de una guerra civil, de un golpe militar por parte de la izquierda, por el armamentismo que era evidente. Se hizo tan evidente que en una oportunidad hubo un accidente de tránsito de una camioneta que iba llena de armas ilegales, y cuando llegaron los carabineros hicieron un parte y la camioneta era registrada a domicilio del Palacio de la Moneda y estaba a nombre de la secretaria personal de Allende, que se llamaba Miriam Contreras, y estaba llena de armas. Entonces, todo eso se fue revelando y fue muy importante para formar un clima de opinión de que aquí iba a haber un golpe de parte de la izquierda. Y además hubo una internación de armas de Cuba que también Allende la manejó muy mal porque dio distintas versiones, decía que eran cuadros que le había enviado Fidel, después dijo que eran helados de mango, como riéndose de todo el mundo, y después se descubrió, después del 11, que eran armas. Entonces eso fue muy importante también, la sensación de que si no había un golpe militar iba a haber un golpe de la izquierda. ¡Pueblo, conciencia, Putin, min! ¡Pueblo, conciencia, Putin, min! ¡Pueblo, conciencia, Putin, min! En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. El gobierno de Allende, en 1973, tenía a Chile con una hiperinflación de 606%. Expropió 4.691 predios. Destruyó a Chile en solo 3 años. El 63% de los diputados acusaron al presidente y su gobierno de 20 violaciones concretas de la Carta Magna, incluyendo el amparo de grupos armados, la tortura, las detenciones ilegales, la mordaza a la prensa libre, la manipulación de la educación, la confiscación de propiedad privada. El Parlamento chileno, el Poder Judicial, el comercio, empresas, la ciudadanía en su conjunto pidieron la intervención de las Fuerzas Armadas para poner fin al gobierno de la Unidad Popular. Posteriormente se conoció que el gobierno planeaba ejecutar un autogolpe el 19 de septiembre de 1973. El deterioro de la actividad productiva produjo un cansancio ciudadano que derivó posteriormente en la convocatoria del pueblo de Chile a solicitar y entender que intervinieran las Fuerzas Armadas. Un segundo aspecto, a mi juicio, importante fue la declaración que hizo la Cámara de Diputados y la declaración que hizo la Corte Suprema, hablando claramente de la inconstitucionalidad en la cual se estaba observando el comportamiento del gobierno del presidente Allende, que no se respetaban los fallos judiciales, y la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, alegó porque por la vía de incorporar a militares en el gabinete del presidente Allende, eso de alguna manera, la permanencia de los militares, daba la impresión de que los militares estaban de acuerdo
con lo que estaba haciendo en la ruptura del orden institucional, y eso yo creo que finalmente fueron argumentos que derivaron, además de la convocatoria que uno sentía en la ciudadanía chilena. Nos recuerda las grandes manifestaciones, las grandes marchas, el hecho de que las mujeres, ¿no es cierto?, acudían a los regimientos pidiendo la intervención militar. Creo que al final todo eso produjo un ambiente en que las Fuerzas Armadas se vieron forzadas a asumir el poder, en la defensa de los valores de Chile. La historia real. Chile 1970-1990. Dado que la izquierda se ha dedicado a escribir la historia, haciendo desaparecer gran parte de ella, falseando y adornando la realidad de los hechos, el documental La Historia Real, Chile 1970-1990, muestra el lado que se ha ocultado en Chile por 50 años. Se busca enseñar a quienes fueron educados con información falsa e incompleta y que no vivieron la época. Una verdad escrita en la experiencia personal de quienes sí la vivieron. Se usaron imágenes reales de lo que sucedió en Chile. Una verdad que la prensa no cuenta, pero que existe. Si usted desconocía la realidad que se exhibió, esperamos que ahora se dé cuenta que le mintieron todo el tiempo. Todos somos chilenos. Tenemos que querer nuestro hermoso país. Cuidarlo de ideologías totalitarias, internas y externas que dañen nuestra libertad. Los chilenos siempre debemos ser libres. ¡Viva Chile!